Centenares de años antes de la Reforma, tenían la Biblia manuscrita en su propio idioma. Poseían la verdad sin adulteración y esto los hacía objeto especial de la persecución del poder papal, que lejos de conservar la pureza, la humildad y el amor de los primeros cristianos, se había corrompido en pos del poder. La palabra de Dios había quedado encerrada dentro de los límites de idiomas conocidos solo por la gente instruida, dejando al pueblo desprovisto de principios y sumido en la más terrible degradación. Bien, familia, arrancamos entonces con la serie que iniciamos esta semana que se llama Reforma Radical, el lado B de la Reforma. Como siempre, yo estoy súper emocionado, pero con esta serie estoy todavía más emocionado. Tenemos más de un mes preparando esta serie. Algunos son testigos de esto. Desde ya hace algún tiempo estamos pensando y planificando esto, así que expectantes de lo que Dios va a estar haciendo en cada uno de nosotros por las próximas semanas. Los que están un poco más viejitos como yo, generación X, millennials capaz, seguramente que cuando vieron el video ya captaron un poquito el concepto de la serie, ¿no? Igual voy a explicarlo, sí. Capaz que los jóvenes también ya lo entienden, pero voy a explicarlo. Los cassettes, que no sé si alguien no ha visto uno, creo que todos los que estamos acá hemos visto uno. Nadie no ha visto uno. Allá hay uno afuera, compré uno para grabar el video y lo que me sorprende es que todavía los venden. Y no me fue tan difícil encontrarlo, así que bueno, lo compré y con eso grabamos ahí el video. Los cassettes era lo que usábamos hace unas décadas atrás para escuchar música, ¿se acuerdan todos? Por supuesto. Era loquísimo porque quienes tenían un poco más de poder adquisitivo compraban los cassettes de sus bandas favoritas en las tiendas de música, ¿no? Entonces ahí iban, buscaban el cassette, no sé, de Nirvana, de Guns N' Roses, de Metallica, y venían buenísimos, venían con el folletito a colores, lo desplegabas y venían las letras, los nombres de los temas, venían fotos de la banda. Era una cosa maravillosa. Los que no podíamos hacer eso, teníamos que comprar el cassette en blanco en el kiosco o en el almacén. Allá le dicen pulperías. Comprábamos el cassette ahí en la pulpería de mi tío, los compraba yo y grabábamos de la radio. Así era como armábamos nuestros playlists. Spotify estaba lejos todavía. Armábamos el playlist con la música que más nos gustaba y le metíamos un montón al lado A y otro montón al lado B. Y es que el cassette tiene dos caras, cara A, cara B. Y en el lado A generalmente están los temas que la productora o la disquera quería que se convirtieran en un éxito. Esos eran los temas que iban a sonar en la radio, esos eran los temas que iban a ocupar los primeros lugares en las listas de popularidad. Pero los temas que estaban en el lado B se les llamaba temas de relleno. Generalmente era para poder completar un álbum de 12 temas o 14 temas, pero a esos no se les daba tanta difusión, o al menos no en los medios de comunicación. Los fans sí se aprendían todo lo que había en el lado A y en el lado B, pero quien no era fan de una banda, probablemente los temas que estaban en el lado B nunca los iba a escuchar o nunca iban a llegar a ser de su conocimiento. Entonces alguien se pregunta, ¿y qué tiene que ver todo esto con la Reforma Protestante? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver todo esto con la serie que estamos iniciando hoy?
Bueno, yo quisiera empezar diciendo que seguramente muchos de ustedes tienen algo o mucho conocimiento con respecto al tema de la Reforma Protestante, pero quiero decir lo siguiente: si para alguien esto es nuevo o apenas está empezando a escuchar sobre esto, esta serie está pensada para que todos aprendamos, ¿sí? No hay nadie en este lugar que pueda decir ya yo lo sé todo, ¿sí? Todos estamos aprendiendo, todos estamos creciendo, y esa es la actitud que un hijo de Dios debe mostrar siempre ante cualquier temática. Señor, no me importa quién está exponiendo, yo quiero aprender de lo que tú tienes para mí en este tiempo. Allá afuera pusimos unos cartelitos con información, tratamos de resumir un poco la historia de la Reforma. Si usted quiere hacer preguntas, puede hacerlas. No sienta pena, todos estamos creciendo, todos estamos aprendiendo, y este es el objetivo de esta serie también, que podamos absorber y nutrirnos de un evento tan importante que todavía sigue impactando la iglesia, la sociedad en general, sí. Entonces, a manera de resumen, la Reforma Protestante fue un movimiento religioso que se dio allá por el siglo XVI, año 1517 más o menos, aunque 300 años antes, 200 años antes, ya habían algunas personas que habían empezado a levantar su voz para protestar. Por eso se llama Reforma Protestante, porque este movimiento tenía el propósito, su objetivo era protestar en contra de los abusos y la corrupción que había en la iglesia de aquel entonces, ¿sí? La iglesia tenía algunas prácticas, había abrazado algunas doctrinas que estaban totalmente desviadas, distorsionadas y deformadas de lo que verdaderamente fue y enseñó la iglesia de los apóstoles, esa iglesia del primer siglo que se describe en el libro de Hechos. Entonces, por ejemplo, la iglesia hacía negocios con la fe. Estamos hablando en esta época del año 1500. Se le conoce como la iglesia medieval, ¿sí? Hacía negocios con la fe. Las personas tenían que pagar para que, según ellos, recibieran el favor de Dios o el perdón de Dios. La iglesia le daba más autoridad a la palabra de un hombre que a la palabra de Dios. Ellos se autoposicionaron como intermediarios entre Dios y los hombres. Casi que querían ocupar el lugar de Jesucristo. La iglesia ocultaba la verdad del evangelio, y las personas, digamos, que no pertenecían a élites político-religiosas, se les prohibía leer la palabra de Dios en su propio idioma. La iglesia se había fusionado, prácticamente eran uno con el Estado. El Estado tenía que pedirle permiso a la iglesia porque eran la autoridad, y más que todo esto como estrategia política. Era una sed de poder, una ambición de poder lo que tenían, y quienes no pensaban igual que ellos o quienes no adoptaban sus prácticas o sus doctrinas, los perseguían incluso al punto de quitarles la vida, ¿sí? Uno piensa esto y uno dice, wow, pasó eso. Bueno, no es muy diferente de lo que pasaba hace 2000 años en los tiempos de Jesús con los religiosos, ¿sí? Que se ponían como intermediarios, no reconocieron a Cristo, negociaban el favor de Dios. Y sabe, muchas de estas prácticas lamentablemente las seguimos viendo hoy dentro de nuestras iglesias. Negociar con la fe, deformar la verdad para manipular a las personas, y de alguna manera se excluye o se segrega a aquellas personas que no tienen un pensamiento uniforme, ¿sí? Entonces este era el objetivo de la Reforma Protestante: protestar y reformar esas doctrinas para poner de vuelta a Jesucristo como centro y principal protagonista del evangelio. De ahí es donde nace el movimiento protestante, y por eso es que
nos llaman protestantes, y la iglesia protestante es como se refieren a nosotros otras religiones. Y obviamente todo esto que ocasionó persecuciones, hubo muchos confrontamientos entre protestantes, la iglesia oficial, el Estado. Muchas personas perdieron su vida porque la iglesia oficial realmente tenía miedo de que las personas abrieran los ojos, de que las personas despertaran, de que conocieran la verdad y que ellos perdieran el control y la autoridad que tenían sobre la sociedad. No querían, por eso actuaban reprimiendo estos movimientos, ¿sí? Yo vi que Guille entró con cafecito, Santi entró con cafecito, hombres sabios, ¿sí? Que no se me estén durmiendo, porque a veces la historia tiende a generar un poco de sueño, pero es importante en esta introducción por lo menos hacer este marco de referencia para poder comprender lo que vamos a seguir hablando de aquí en adelante. Ahora, esto que les acabo de mencionar de forma resumida, ese es el lado A de la reforma protestante, ¿sí? Esto es de lo que hablamos comúnmente: Martín Lutero, Juan Calvino, las 5 solas, cosas que por supuesto hemos hablado acá porque son parte central del evangelio, pero eso no es todo. La reforma tiene un lado B que también fue fundamental en el desarrollo de la iglesia y que lamentablemente no es algo de lo que se hable mucho. Es algo que todavía está como escondido por ahí, no sale mucho a la luz. Por eso nosotros vamos a darle vuelta al cassette y hablar de esa otra parte de la reforma protestante durante las próximas 5 semanas, porque hombres y mujeres también dieron su vida por defender sus convicciones, y muchas de las cosas que ellos pusieron en práctica siguen estando en nuestras iglesias. Tenemos que aprender de ellos y absorber mucho de aquello por lo que ellos se levantaron en defensa, al punto de darlo absolutamente todo. Ahora vamos a orar como siempre para continuar, pero quiero abrir un paréntesis grande que para mí es fundamental en este punto del mensaje. 2 cosas. 1, esta serie no se trata de desprestigiar en absoluto el impacto de la reforma clásica, ¿sí? Para nada. No tiene ese objetivo, porque entendemos que esto es algo vital para el desarrollo del cristianismo, y como mencioné al principio, el impacto que sigue teniendo en la cultura, en la sociedad, en la iglesia, es una huella que no se puede borrar, y hay pilares que son centrales de la forma en la que entendemos el evangelio, que surgieron de esta reforma clásica, de esta reforma tradicional. Entonces esta serie no tiene ese objetivo en absoluto. Pero en segundo lugar, y esto es más importante que lo anterior, quiero dejar en claro que esta serie no tiene como objetivo criticar otras religiones, principalmente la iglesia católica, ¿sí? Porque los cristianos somos muy buenos para arrojar piedras. Tenemos siglos de estar criticando hacia afuera, como si nosotros no tuviéramos muchas cosas que poner en orden. Así que esto es para nosotros, iglesia. Esto es para nosotros, para absorber, aprender de la historia basado en la palabra de Dios y cambiar en lo que a nosotros nos toque cambiar. Amén. Vamos a orar, nos ponemos en manos del Señor y le pedimos que continúe dirigiéndonos por las próximas semanas. Papá, te damos gracias porque una vez más nos permites estar acá reunidos como familia, adorándote, dándote gracias, Señor, pero también sedientos de tu palabra. Queremos conocerte más, Señor. Queremos aprender más de ti, Dios, estar cada vez más cerca tuyo, Señor, y que tu palabra nos siga transformando una vez más, Dios. Hoy, papá, nos exponemos a tu palabra, pero también a una pieza importante, Señor, de la historia que forma parte del rompecabezas de lo que es la iglesia, Señor, y no queremos perdérnosla, Dios. Queremos conocerla, queremos aprender, Señor, del legado que estos movimientos de reforma radical siguen teniendo hasta nuestros días, Señor. Te lo pedimos, Dios, que podamos estar atentos para escuchar tu voz, y cómo todo eso, Señor, que pasó hace más de 500 años, Dios, todavía
sigue teniendo relevancia y una aplicación práctica para nuestras vidas, Señor. Que tú, Jesucristo, la cabeza de la iglesia, tú compraste la iglesia con tu sangre preciosa, Señor, siga siendo el centro del evangelio, Señor, y quien nos dirige siempre hacia la voluntad del Padre. Oramos estas cosas, Dios, en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, familia, entonces estamos ahí, el lado B de la reforma, reforma radical. Son conocidos por ahí en algunos ámbitos como el ala izquierda de la reforma. Esta gente se convirtió en un verdadero dolor de cabeza en aquel tiempo, no solo para la iglesia oficial, sino que se convirtieron también en objeto de críticas y fueron perseguidos por los mismos protestantes, los mismos reformadores magisteriales o los que estaban al frente de la reforma clásica. Empezaron a perseguir a estos grupos y tratar de silenciarlos para que no continuaran con las prácticas que ellos estaban desarrollando. Les decían de todo, les llamaban enemigos demoníacos, destructores de la iglesia. Hay un libro que afirma que mismo Juan Calvino se refería a ellos como fanáticos, ilusos, burros y perros locos, simplemente porque estos realmente se levantaron en contra de los poderes políticos, de los poderes del Estado, de los poderes eclesiásticos. Querían marcar una diferencia radical en la forma de hacer iglesia, ¿sí? Ellos decían que la reforma tradicional fue más una reforma intelectual y doctrinal y no tanto una reforma práctica, y querían marcar diferencia significativa no solo por sus creencias, sino por su forma de vida. Y uno de los textos centrales para los radicales que daba sustento a su teología es el que se encuentra en Santiago capítulo 2 versículos del 14 al 17, que dice: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario, y uno de ustedes le dice: vaya en paz, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué serviría eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Estos grupos entendieron que, si bien es cierto, no somos salvos por nuestras obras, porque somos salvos, tenemos obras, ¿sí? Esta es la principal evidencia de todo hombre y de toda mujer que ha sido transformado por el evangelio. Un cambio radical en su forma de vida. Trasciende lo ideológico, trasciende lo teológico, trasciende lo doctrinal, trasciende lo intelectual. Es llevar a la práctica los principios y valores del reino que predicó, que enseñó y que vivió Jesucristo cuando estuvo acá en la tierra. Y estos grupos lo tenían demasiado claro. Ese fue el principio central para el desarrollo de estos movimientos. Porque mucho de la reforma se dio en el plano doctrinal teológico, pero seguían practicando algunas cosas que no tenían el sustento bíblico, pero que formaban parte de lo que el oficialismo hacía. Y no se querían desprender de ahí por miedo a una represión, por miedo a persecución, por miedo a perder sus vidas. Y estos grupos dijeron: a mí qué me importa, que pase lo que tenga que pasar. Ahora que tenemos esta bendición de poder leer la Biblia, de poder tener esta relación personal con el Señor, vamos a poner en práctica lo que la palabra de Dios nos enseña. Y se levantaron firmes en contra de esto, ¿sí? Así que durante las próximas semanas vamos a estar hablando de 5 pilares que fueron centrales en la teología y en la práctica de estos movimientos. 5 pilares que son parte importante del evangelio y que se vuelven relevantes para lo que nosotros somos y hacemos como iglesia. Así que arrancamos con el primer tema. Hoy vamos a estar hablando, preste atención, vamos a estar hablando sobre el bautismo. Y alguien dirá: ¿y para qué? Si yo ya me bauticé, ¿para qué vamos a hablar de bautismo? Hace tanto que yo me metí al agua
¿Eso de qué me sirve a mí en este tiempo? Y alguien dirá, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Si ya yo sé qué es el bautismo, ya hice los cursos que me pedían que hiciera para poder bautizarme, ¿sí? ¿Por qué no habla de esto en un curso de preparación bautismal o a personas que están empezando en la fe? Vean, indiferentemente de si tenemos décadas de habernos bautizado o meses de habernos bautizado, o si ya tenemos una comprensión profunda de lo que significa el bautismo en agua, yo estoy convencido de la necesidad de que cada cierto tiempo nosotros como iglesia podamos abrir la Biblia juntos y responder a esta pregunta: ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Sí? Se la planteo así: si hoy se acerca a vos alguien que no conoce nada de Cristo o que está dando sus primeros pasos en la fe y te pregunta, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué crees en lo que crees? ¿Será que tenemos argumentos suficientes para dar una respuesta en base a la palabra de Dios? Si alguien nos pregunta, ¿por qué nos bautizamos? ¿Sí? ¿Para qué se bautizan ustedes? ¿Por qué es que se meten al agua? No importa cuánto frío esté haciendo. ¿O por qué cantan en la iglesia? Porque es que ustedes cantan allí y saltan y brincan y aplauden. ¿Por qué tomamos jugo de uva y pan una vez al mes? ¿Por qué diezmamos? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque hay gente que dice, Jesús es una relación, no una religión, yo no necesito ir a una iglesia. Y entonces alguien nos dice, ¿por qué va usted a la iglesia todas las semanas? Hablar de esto es importante no solo para reforzar nuestras convicciones, sino para tenerlo fresco y estar listos si un día alguien demanda respuestas sobre las cosas que hacemos y sobre las cosas en las que nosotros creemos. Necesitamos estar listos para dar respuestas fundamentadas en la palabra de Dios. Entonces, elegimos hablar de bautismo en esta serie. No vamos a hablar de todo lo otro que mencioné. Luego vamos a desarrollar una serie. Vamos a hablar solamente de bautismo en esta serie, porque para los grupos radicales, el bautismo de creyentes adultos era medular en su doctrina y práctica, ¿sí? Esto justamente fue uno de los puntos de mayor tensión entre católicos, reformadores tradicionales y radicales, el bautismo de niños, porque para los radicales no había evidencia bíblica para justificar el bautismo de niños. Entonces ellos empezaron a rebautizar a las personas que se identificaban con los movimientos radicales. Yo decía, no, hay que volvernos a bautizar porque esto tiene un significado mayor. No te puedes bautizar cuando acabas de salir del vientre de tu madre, no entiendes nada, eso no es lo que enseña la palabra del Señor, ¿sí? Y eso les trajo muchísimos problemas. Entonces vamos a desarrollar este tema. Para eso vamos a estar en el libro de Hechos capítulo 8 del versículo 26 en adelante. Voy a resumir un poco la historia. Este es Felipe. Este hombre está siendo usado por Dios de una forma sorprendente allá en Samaria. Dice el texto que muchas personas, multitudes, se reúnen alrededor de Felipe para escuchar el evangelio de boca de Felipe. Felipe está siendo exitoso ahí en Samaria, están pasando milagros, gente está creyendo, pero por orden del Espíritu Santo, a Felipe se le indica que debe moverse hacia otra región para encontrarse con un hombre, con un solo hombre que tenía dudas con respecto a su fe. Y Felipe deja todo. Sí, está bien, Señor, si es tu voluntad, yo voy a obedecer. Y se va, siguiendo las indicaciones del Espíritu Santo. Dice el texto que se cruza en el camino de este hombre. Este era un hombre high class, era un hombre de un estatus social elevado. Él estaba a cargo de cuidar todo el tesoro de la reina de los etíopes. Y él está
con preguntas de fe. Él tiene sed, él quiere conocer a este Dios al que tantas personas llegan a adorar a Jerusalén, ¿sí? Entonces Felipe se acerca e inmediatamente le explica el pasaje que él estaba leyendo de Isaías y le dice: de quien se habla aquí es de Jesucristo. Y entonces ocurre lo siguiente, Hechos 8 versículos 35 al 40. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas noticias acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo: mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Versículo 37, este no está en todas las versiones, así que voy a compartir la Reina Valera 1960, no lo cambié ahí, pero es otra versión. Dice: Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 38, entonces mandó parar el carro, ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. ¿Qué aprendemos sobre el bautismo de esta historia? Voy a mencionar 3 principios al respecto. Número 1, el bautismo es una decisión personal y un acto de fe. Ese es el primer punto, capaz me ayuda ya Facu a pasarlo. El bautismo es una decisión personal y un acto de fe. ¿A qué me refiero con esto? Presta atención, familia. Bautizarse nunca debe ser en respuesta a la presión de alguien. Bautizarse nunca debe ser algo que nosotros hacemos para complacer a alguien más que no sea Jesucristo. Como vamos a ver en el desarrollo del mensaje, bautizarse es algo hermoso, por supuesto que sí, pero es en primer lugar la evidencia externa de algo que ya ocurrió en mi interior. Una transformación, un arrepentimiento genuino, un cambio en mi forma de pensar. Dice el versículo 36 que mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Fue el eunuco quien pidió ser bautizado. No fue Felipe quien empezó a ejercer presión sobre este hombre para que tomara una decisión apresurada. Esto fue algo que surgió a partir de una profunda convicción acerca de quién es Jesucristo y qué hizo Él por nosotros. Por eso es que para los radicales era tan importante que uno se bautizara siendo un adulto, porque tenía que tener la convicción de que lo que estaba haciendo era por el cambio que produce en la vida de una persona, en la eternidad de una persona, el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Era necesario esto. Entonces, y esto lo cuento como testimonio porque vamos a ir compartiendo cosas de la historia, pero también algunos testimonios de experiencias que he tenido. Cuando yo estaba más joven, hace muchos años atrás, ¿sí? Estoy hablando de 25, 26 años atrás más o menos, con mi familia formábamos parte de una religión que tenía la práctica de bautizar a sus miembros en nombre de personas que ya habían fallecido. ¿Sí? Trabajan mucho el tema de la genealogía estas personas, y entonces desarrollaban listas de antepasados hasta no sé cuántas generaciones atrás, bisabuelos, tatarabuelos, tío-abuelos, el bisabuelo de mi tatarabuela. Era una cosa loquísima, ¿no? Y en una ceremonia especial llevabas la lista de estas personas y te empezaban a bautizar por cada uno de ellos. Recuerdo que con 13 años me metieron como, sin mentirles, 30 veces al agua, ¿sí? Ya no podía ni respirar, ¿sí? Una locura total. Qué absurdo, ¿no?
Eso es contradecir la justificación por la fe sola, que es un punto central del evangelio que volvió a surgir en la Reforma protestante. Eso es como decir que mi fe puede hacer que otra persona abrace la salvación. Esta fue la respuesta de Felipe ante la petición del eunuco de ser bautizado. El eunuco dijo: ¿y qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Marcos 16, 15 al 16, este es Jesús a sus discípulos: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Sí? Ojo, no nos bautizamos para ser salvos. No nos bautizamos para que nuestros pecados queden flotando en el agua por ahí, como dicen algunos, y me bauticé y quedaron los pecados en el agua. Porque creímos y fuimos salvos por la gracia de Dios, es que nos bautizamos. Y si una persona no cree que Jesús es suficiente, como cantábamos ahora, si una persona no cree, no está convencida en su mente y en su corazón que el único que puede justificarle delante de Dios es Jesucristo, no importa cuántas veces se bautice y no importa cuántas veces me bautice yo por él. ¿Sí? Esta convicción tiene que estar aquí en mi corazón. ¿Qué hizo Jesucristo en la cruz y el impacto que su sacrificio tiene en mi vida? Y a fin de cuentas el bautismo es una ilustración de nuestra nueva vida en Cristo. Nunca es el medio por el cual se nos otorga salvación. Es Cristo Jesús en la cruz. Y la única manera es por fe en que su sacrificio es suficiente para expiar nuestros pecados. Es un regalo inmerecido. Es la gracia del Señor sobre nuestras vidas. Así que esto era fundamental para estos grupos radicales y es un principio central del evangelio. Nos bautizamos porque estamos agradecidos por lo que el Señor Jesucristo ya ha hecho por cada uno de nosotros, pero no es porque alguien me obligue, no es porque alguien me presione, no es porque yo quiero complacer a alguien para que se quede tranquilo y no me vuelva a molestar con ese tema, no. Es una convicción profunda en nuestro corazón, ¿sí? Número 1, el bautismo es una decisión personal y un acto de fe, pero número 2, el bautismo es un acto de obediencia y una evidencia de nuestro compromiso con Jesucristo. Versículo 38, esta es la reacción de Felipe cuando el eunuco hace su petición de bautizarse. Entonces mandó parar el carro, ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Esta es la reacción de Felipe, inmediata. Felipe no se pone a cuestionar la petición del eunuco. Felipe no le dijo algo como: no, para, eunuco, para un momento. Ya pasaste los no sé cuántos mil cursos de discipulado que está dando Pedro allá en Jerusalén. Si no lo tienes, no puedes bautizarte, eunuco. Anda para allá, ponete en contacto con Pedro, con los líderes de la iglesia y lleva los 25,000 cursos que están dando por ahí. Después búscame y te bautizo. Esa no fue la actitud. Es que hay dos extremos, ¿sabe? Por un lado, alguien presiona para que la gente haga algo para lo cual no está listo, y con esto hay que tener mucho cuidado porque surge mucho cuando misioneros, pastores, líderes ponen el énfasis en el número, ¿sí? Entonces es la mentalidad: a mayor cantidad de bautizados, mi ministerio es exitoso. Pero si no bautizo a muchos, mi ministerio es un fracaso. Ojo con esto.
Ojo con esto, cada contexto es muy diferente, cada realidad es muy diferente. Pedro predicó, la gente preguntó qué tenemos que hacer. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense. 3,000 se añadieron a la iglesia. Y Pablo en Atenas, dice el texto que unos le creyeron, algunos le creyeron, ¿sí? No se trata de eso. Pero en el otro extremo están los que son obstáculos. Parece que no quieren que la gente se bautice. Cosas por aquí, cursos por allá, discipulados por aquí, esto por aquí, que lo otro, que es como que no quisieran cumplir la instrucción de nuestro Señor de ir por el mundo a ser discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Felipe sabía cuál era la instrucción de su maestro. A eso había sido llamado como discípulo. Por eso no tuvo problemas en abandonar multitudes para ir a encontrarse con una sola persona. El ministerio de Felipe era obedecer a Dios. Y donde tú me mandes, ahí yo voy a ir. Si son multitudes, ahí voy a estar. Pero si es uno solo, ahí también voy a estar. Mateo 28, 19, 20 es la instrucción de Jesús. Esta es la ordenanza de Cristo para su iglesia. Vayan y hagan discípulos. Yo no estoy diciendo que estén mal programas de discipulado. Eso está muy bien. El problema es cuando se convierte en un obstáculo que impide que las personas hagan lo que Jesucristo espera que hagamos, ¿sí? Dice: bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer. Por eso digo que el bautismo es un acto de obediencia. Todo lo que les he mandado a ustedes, ¿sí? ¿Sabe cuál es el asunto aquí? Que ser un discípulo de Jesucristo no es algo que concluye el día que me dan un cartón que dice que cumplí con las 20 clases de discipulado de mi iglesia. Ser un discípulo de Cristo es algo que dura toda la vida. Bautismo marca el inicio de mi nueva vida como seguidor y aprendiz de Jesucristo. Que eso es el significado de la palabra discípulo, es un aprendiz. El día en que me bautizo no es el día en que concluye mi proceso como discípulo, es el día en que empieza mi vida como un verdadero seguidor y aprendiz de Jesucristo, ¿sí? Pedro lo planteó súper simple. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntaban las multitudes. Arrepiéntanse y bautícense. Simple. ¿Está arrepentido en su corazón? ¿Cree que el sacrificio de Jesucristo es suficiente? Bautícese. Y esto era así para los radicales. Para ellos el bautismo no era solo el momento en el que manifestaban su afiliación a un nuevo grupo, a una nueva comunidad. Había algo de esto, por supuesto que sí. Pero para ellos este era el momento en que todo cambiaba. Marcaba un antes y un después en sus vidas. Era evidenciar públicamente que Cristo era su Señor, no la iglesia, que Cristo era su Rey, no el líder de la iglesia oficial. Y en nuestro caso es igual. El bautismo es ese momento en el que manifestamos públicamente no solo a quién le pertenecemos, es decir, te pertenezco, Jesús, tú eres mi Señor. Pero también es el momento en el que manifestamos nuestro deseo de vivir una vida separada de aquello que nos destruye y que no representa los principios del Rey y del reino a quien ahora nosotros pertenecemos. Dice Romanos 6, versículo 4: al ser bautizados morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una nueva vida totalmente diferentes. Y eso es lo que estamos representando en el bautismo. Ahora vivo de una manera distinta, Señor. Ahora tú eres quien gobierna mi vida.
Ahora me rijo por tu palabra. Son los principios del reino, son los valores del reino los que me guían en mi día a día, en mis relaciones, en mi trabajo, en mis desafíos, ¿sí? Entonces, número uno, el bautismo es una decisión personal y un acto de fe. Es un acto de obediencia y una muestra de nuestro compromiso con Cristo. Y número tres, el último principio, es que el bautismo es un acto que me identifica como miembro de la familia de Dios. Y esto para mí es de lo más hermoso, ¿sí? Es maravilloso. Quiero que lo pensemos de la siguiente manera. ¿Qué pasa cuando alguien se recibe de la facultad? ¿Qué hace? También eso, celebra con una graduación, ¿no? Tira la casa por la ventana y hacen una fiesta y hay una graduación y le entregan el título que dice que se recibió en X o Y carrera. Buenísimo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando alguien une su vida con otra persona y se compromete para caminar con esa persona por el resto de sus vidas? Tira la casa por la ventana también. Se celebra con una boda también, y hay fiesta, y hay gozo, y hay amigos, y hay comida, y hay alegría. Cuando alguien cumple un año más de vida, fiesta, celebración. Esto es así, ¿sabe por qué? Porque momentos importantes en nuestra vida se celebran públicamente con personas que son importantes para nuestra vida, y esas ceremonias, graduación, la boda, el cumpleaños, marcan el fin de una etapa y el inicio de una nueva etapa. Ya no soy el estudiante, ahora soy el profesional. Ya no soy el soltero, ahora soy el casado. Ya no tengo 39, ahora tengo 39 y medio. Lo vamos extendiendo un poco. Bautismo es el momento en el que celebramos públicamente que por la gracia de Dios fuimos adoptados y que ahora somos parte de la familia. Marca el fin de una etapa como huérfano y es el principio de mi etapa como hijo de Dios. Es maravilloso, es hermoso, sí. 39, después de que lo bautiza el eunuco, dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Esta palabra que se traduce allí como alegre se deriva de la misma palabra que se utiliza en Gálatas para describir la alegría como parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que este etíope era un hombre nuevo, que este etíope era un hombre lleno del Espíritu Santo, que había encontrado en Cristo su verdadera familia, que lo que el dinero, el conocimiento ni el estatus pudo darle, lo encontró en Jesucristo. Por eso estaba alegre, por eso estaba gozoso. Terminó una etapa de búsqueda, de sed, de cansancio, y empezó una nueva etapa de gozo en Cristo Jesús. Jesús fue el unigénito de Dios, pero son significativas las palabras del Padre luego de que Jesús fue bautizado. ¿Ustedes se acuerdan lo que describe la Biblia que dijo el Padre cuando Jesús se bautizó? Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Definitivamente Dios se complace cada vez que uno de nosotros es sumergido en el agua como señal de nuestra fe en nuestro Salvador Jesucristo, ¿sí? Concluyo con esto y le pido a alguno de los muchachos si me da una mano. Gálatas 3, 26, 28 dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Es por la sola fe. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, ojo aquí,
se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Esto es lo importante. El término que se utiliza para traducir esta palabra al español, bautismo, lo que significa es, en su original, sumergir o tapar o revestir de algo, ¿sí? El bautismo lo que representa es que ahora nosotros estamos sumergidos en Cristo, o como dice el texto de Gálatas, revestidos de Cristo, revestidos, una ropa nueva, ¿sí? Vestidos de una manera diferente por Jesucristo nuestro Señor, ¿sí? La pregunta es, ¿qué es aquello por lo que otras personas nos identifican allá afuera? ¿Por qué somos reconocidos nosotros en la sociedad, en el barrio, en el trabajo, con los amigos? ¿Será por nuestro vocabulario? Usted sabe que hay gente que es reconocida por las palabrotas que dice. Y uno dice, uy, ahí viene aquel, qué boca más sucia. Usted sabe que hay gente que es reconocida por lo chismosa que es. Uno dice, ahí solo chismes, ahí no se habla nada que no sea chismes. Usted sabe que hay gente que es reconocida porque son de mecha corta, encienden con por todo y con nada, explotan al segundo, ¿sí? Explosivos. Hay cosas en las que estamos sumergidos que no necesariamente es Jesucristo. Quizá nos bautizamos hace mucho tiempo, pero hoy es un buen día para recordar cómo estoy viviendo a partir de aquel momento tan trascendental en mi vida. Porque cuando uno se casa y le pone el anillo a la que se está convirtiendo en su esposa, antes que un compromiso con ella, yo estoy haciendo un compromiso con Dios. Y el día en que yo me bautizo, antes que una ceremonia en una iglesia con mis hermanos de fe, estoy diciéndole a mi Señor, ahora te pertenezco, Dios, y mi vida tiene que ser un reflejo de esa verdad. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida a partir de aquel momento trascendental? Pongo esa foto que va a salir ahí en la pantalla. Esa fue la foto de cuando me bauticé. Ya algunos de ustedes la habían visto. Eso fue en abril del 2010. Era mi bautismo, no sé, 1500 algo, ¿sí? Porque me bautizaron recién nacido en la iglesia católica. Supongo que eso fue a solicitud de mi abuela, una mujer bastante católica. Cuando tenía 8 años me bautizaron con los mormones, porque mis papás fueron mormones por muchos años, y después me bautizaron como 100 veces más también allí con los mormones. Pero yo seguía sin conocer a Jesús. Yo no entendía nada. O sea, esto es puros rituales huecos, vacíos. Lo hacía porque mi padre me llevaba, ¿sí? Y porque en aquel tiempo el lugar donde se hacía esta ceremonia por los mormones no tenía el lugar adecuado en Costa Rica. Entonces había que ir a viajar a Guatemala. Y si tengo que bautizarme por 1000, pero me llevan a Guatemala, yo voy, ¿verdad? Entonces fui 2 veces a hacer esto, pero no, era sin sentido. Fue a la edad de 27 años cuando yo realmente entendí qué hizo Jesús por mí. Cuando yo conocí a Jesús, se presentó a mi vida Él. No era una estructura religiosa, no fue en el aula de un seminario, no fue con un montón de teólogos reconocidos dándome algunas cátedras de Biblia. Ahí estaba sucio,
drogado, alcoholizado. Ahí lo conocí al Señor. Y ahí entendí que Él era el único que podía hacer por mí lo que nadie más había hecho, lo que nada más había hecho. Jesús, yo quiero entregarte mi vida. Eso solo lo puede hacer Jesucristo. Eso solo lo puede hacer Jesucristo, ¿sí? Así que hice un curso, sí, para bautizarme. Tuve que hacerlo, claro. Era necesario, pero cortito, no duró mucho. Llegó el momento, me bauticé. Estábamos empezando con el Facebook. En aquel tiempo subí la foto a Facebook y empecé a recibir ahí las burlas de algunos, las críticas de otros. Mis amigos no podían creerlo, decían: ¿qué le pasó? Se volvió loco. Alguien me puso: ahorita se te pasa, ahorita te tenemos de vuelta en casa, me decían. La casa eran los bares, los boliches, los lugares donde frecuentábamos ir y yo en aquel momento, sí. Gracias a Dios, 13 años después, soy tan dependiente de Él, tan necesitado de su gracia y su misericordia como lo era hace 13, 14, 15 años atrás. Cristo te cambia la vida, te cambia la vida. Cuando Cristo se cruza en tu camino, no hay forma de que quieras seguir viviendo de la misma manera. Es un viaje que no tiene retorno, ¿sí? Así que la pregunta del eunuco fue esta: ¿qué impide que yo sea bautizado?, le preguntó a Felipe. ¿Qué impide esto? Vergüenza, miedo, la religiosidad que le hace pensar a algunos que no estás tan listo porque hay alguna lucha en tu vida. Ser consciente de lo que Jesús hizo por nosotros es lo importante. Lo demás se aprende en el camino. Esto es un aprendizaje que dura toda la vida, ¿sí? Un curso de discipulado no alcanza para conocer quién es Dios, cómo es Dios. Se nos va la vida en esta tierra y no llegamos a conocer la profundidad del carácter, de la naturaleza de nuestro Señor. No es posible. Y hoy, al igual que hace 2000 años, cuando los primeros cristianos iban al agua voluntariamente, en fe y en obediencia, a pesar de las consecuencias que esto traía sobre su vida, al igual que hace 500 años atrás, cuando los radicales se bautizaban de nuevo, eran rebautizados, a pesar de que esto era considerado un acto de desobediencia pública en contra de las autoridades del Estado y de la iglesia, pero lo hacían igual. Hoy, 2023, el bautismo en aguas sigue siendo uno de los actos más radicales y más contraculturales que alguien puede realizar. Bautizarse es decirle al mundo: ya no te pertenezco, le pertenezco a Jesús. Ya tú no me gobiernas, Cristo me gobierna. Es un momento hermoso, maravilloso, y hoy recordamos con gozo las vidas que se perdieron en esa lucha por vivir el evangelio de Cristo de la misma manera en la que nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo vivió cuando Él estuvo acá en la tierra. Vamos a cerrar orando. Le invito a que se ponga de pie. Y vamos a cerrar nuestros ojos, para cerrar dando gracias a nuestro Señor, adorándole cada uno allí en su lugar donde está. Adorándote, Señor, porque como cantábamos al inicio, eres suficiente, Señor. Tu sacrificio es suficiente, Dios. No es necesario añadirle nada más. Tal cual, puro, hermoso, sanador, transformador. Nos cambia la vida
y nos permite tener de vuelta comunión con el Padre. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo, por dar tu vida por nosotros. Y gracias, Dios, porque aunque solamente tú mereces la gloria, solamente a ti es la gloria, Señor. Hoy queremos honrar, Dios, recordar la vida de estos hombres y de estas mujeres que se levantaron con valor, Señor, a pesar del riesgo que corrían sus vidas, para que hoy nosotros podamos tener de vuelta en nuestras manos, en nuestra lengua, Señor, tu palabra, tu evangelio, Señor, que nos permite tener comunicación directa con nuestro Padre. No hay intermediarios, Señor. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es a través tuyo, Jesucristo. Gracias, Dios, por los hombres y mujeres valientes que con su intelecto, Señor, con su estudio, porque muchos de ellos pasaron temporadas largas en una universidad, Dios, preparándose para tener una mejor comprensión, y cuando la tuvieron dijeron: esto no está bien de la forma en la que se hace, y empezaron a protestar y empezaron a reformar, Dios, a llevar la verdad del evangelio a lo que originalmente fue, a lo que tú enseñaste, a lo que tú fundaste, Señor, y que fue evidente a través de tus apóstoles de la primera iglesia, Señor. Gracias por ellos, Dios. Gracias por ellas, gracias por estos hombres y mujeres valientes que decidieron ir un paso más adelante, Señor, y exponer sus vidas. Muchos de ellos fueron quemados, ahorcados, pasando temporadas largas en la cárcel, Señor, pero no estuvieron dispuestos a negar la verdad, Dios. Se mantuvieron firmes porque te conocieron, Dios. Y cuando te conocemos y tú nos cambias, Señor, no podemos resistirnos, papá, a tu amor, a tu gracia, a tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, a parecernos un poquito más a ti, a parecernos un poco más a todos los héroes y heroínas de fe que encontramos en tu palabra, Señor, que marcaron diferencia. Y ayúdanos a parecernos un poco más a estos valientes hermanos. Esperamos conocerles algún día, Señor. Chocar el puñito y decirle: gracias, bro, gracias, sister, por lo que hiciste, para que hoy nosotros podamos tener el evangelio de una forma tan accesible, Señor. Síguenos transformando la vida, papá. Que tu evangelio siga cambiándonos y que tu espíritu siga haciendo la obra en nosotros para parecernos cada vez más a ti, Señor. Gracias por este inicio de serie, expectantes de lo que sigue para nosotros de aquí en adelante. En tu nombre, Cristo Jesús, oramos estas cosas. Amén y amén.